encendida y con micrófono silenciado, ¿sí? Yo los voy a silenciar a todos, de manera de que cuando ustedes necesiten hablar, presionan la barra de espaciadora y ahí van a hablar. Pero normalmente manténganse en silencio porque si no la actividad se perturba por el ruido ambiental que generan todos los que están conectados. Entonces, cada vez que nos conectemos en una reunión, y sobre todo al inicio, vamos a conectarnos con cámara encendida, ¿sí? Bien, siempre traten de ingresar 10 minutos, por lo menos 10 minutos antes, para que hagamos el control de quién pasa a la reunión, porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos un listado y no pasan todos, ¿entienden? Entonces, para que haya un control de lo que está sucediendo en nuestra sala de reunión, vamos a hacer eso. Tratemos de estar siempre 10 minutitos antes, ya la sala va a estar con posibilidad de acceso, así que siempre lo hagamos con tiempo. Yo soy el ingeniero Saavedra, conmigo van a tener en matemática, grupo 8 o comisión 8. Tratemos de ser ordenaditos, trabajar y estar concentraditos. No les queda otra este mes y medio estar concentrado para ver lo que resta, lo que va a ser el resto del año, y a algunos les va a marcar un poquito más allá. Eh, lo mejor que les puede pasar es iniciar con todas las asignaturas del ingreso aprobadas, es decir, las tres. Ustedes saben que igualmente van a ingresar, pero en distintas condiciones. Entonces, lo mejor que les puede pasar es aprobar matemática, física e introducción. Todo aprobar. Otra cosa que necesito que ustedes cumplan es la puntualidad, el horario. Entre 15 y 20 minutitos posteriores al inicio de la clase, la sala se cierra y ya no entra nadie. Entonces yo les pido que ustedes también sean puntuales. Les pido que estén, para que haya un orden, 5 o 10 minutitos antes, así hacemos el control y no perdemos el tiempo de clase. Y por otro lado, la sala se cierra. La sala se cierra una vez superado entre los 15 y 20 minutitos posteriores al inicio. El inicio está pautado a las 16, o sea, 16, 15, 16, 20, la sala se cerró. El que no entró, no entró. ¿Sí? Otra cosa, traten de acceder por ahora por fuera del campus. ¿Qué sería esto? Yo les envié el link de la sala, de la sesión de Zoom en la que estamos ahora, para que ustedes entren por fuera del campus por alguna inestabilidad que está presentando en estos momentos para que no colapse. Entonces ustedes al ingresar por afuera hacen de que el campus no se caiga. Entonces accedan con ese link que yo les envié y eso lo pueden usar para todo el resto de los encuentros. Yo les voy a mostrar lo que sería la vista de ustedes desde el lado de alumno. Por ejemplo, ustedes van acá este es digamos, un material que vamos a trabajar enseguida, pero yo lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes estarían viendo, esta es la comisión de ustedes, la comisión 8. Esto es lo que ustedes estarían viendo cuando acceden. Fíjense que en la columna de la izquierda lo que sale es el nombre de la comisión de ustedes, las unidades, o sea, los contenidos que tenemos en estos momentos. El único contenido que está vigente es el de la unidad 1, que si ustedes hacen clic ahí en el botoncito de unidad 1, le va a cambiar la pantallita y le va a mostrar lo que es la unidad 1. Ustedes tienen un lugar donde pueden acceder a la teoría, al material teórico y al material de práctica. Después hay un cuadrito que dice varios, ahí los docentes le van a colgar algunos ejercicios resueltos y otras historias. Naveguen por estos botones o por la columna de la izquierda. Por ejemplo, a ver, si yo me voy al panel del docente, al docente que sería de la comisión 8, que soy yo, el ingeniero Saavedra. En este panelcito, fíjense, acá está el botoncito de Zoom para ir a clase. Por ahora no lo usen, está activo, pero no lo usen porque, bueno, si no se va a colapsar el campo. Entonces ingresen por afuera, por el link que yo les envié. Cuando tengan que colocar la asistencia, pueden presionar este botoncito y ahí ya tienen que estar dentro del campo. Pueden presionar este botoncito que dice asistencia, o igualmente se van acá a la sección que dice asistencia a clase.
Si ustedes hacen clic acá donde dice asistencia a clase, fíjense cómo cambia la pantalla y te dice asistencia de la comisión 8. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a registrar la asistencia en el momento en el que el docente les dice. Por ejemplo, a ver, si ustedes en estos momentos tuvieran que registrar la asistencia, lo que harían es, hacen un clic acá en el objeto asistencia, cambia la pantalla y fíjense que les muestra, dice, 1 de febrero del 21, de 4 p.m. a 6 p.m. es la clase de hoy, por ejemplo, esta que está acá. Y dice, si ustedes quisieran colocar la asistencia, deben presionar acá donde dice enviar asistencia. Por ejemplo, yo voy a presionar ahí donde dice enviar asistencia. Fíjense, ahora en la pantalla, ¿qué les sale? Les sale para que pongan presente, tardanza o ausente. El ausente seguramente no va a poner nada, ¿sí? Y para poder hacer eso, acá hay un bloquecito que le pide una contraseña. Esa contraseña se las paso yo durante la clase. En el momento que se las pase, le digo, bueno chicos, ya pueden colocar la asistencia, entonces con la contraseña la ingresan acá en esta ventana, seleccionan el presente o tardanza según corresponda y el botoncito guardar cambio. Y con eso ya estamos. Con eso ya habrán autorregistrado su asistencia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Por otro Sí. lado, por otro Sí, profe. lado, pretendemos que las profe. clases sean, pretendemos que las clases sean interactivas, en donde ustedes me pueden preguntar cosas y yo les puedo responder. Entonces, yo necesito la participación de ustedes. No quiero gente muda, gente que no habla. Yo quiero gente que habla, pero con un orden, que haya disciplina. Es decir, ustedes hablan cuando se les pide que hablen, o cuando el profe está dando una exposición, ustedes pueden hacer la interrupción preguntando algo o haciendo alguna observación de lo que se está desarrollando. Eso a mí no me molesta, eso realmente está muy bueno que lo hagan, así que eso está permitido, así que no hay problema, chicos. Lo que sí no está permitido es que se distraigan y lo peor, distraigan al resto. ¿Sí? El chat normalmente yo no lo habilito, pero lo habilité en esta oportunidad y únicamente ustedes van a poder dirigirse al anfitrión, que en este caso soy yo. ¿Querés decir algo en el chat? ¿Me querés preguntar algo? Podés hacerlo. Ya veré si te contesto porque como estoy con la vorágine de dar la clase, entonces se complica el hecho de poder responder al chat, pero cuando pueda te lo voy a responder. Chicos, hay una exigencia para esta modalidad que ustedes deben loguearse con el apellido y el nombre. Entonces, hay gente que pone, por ejemplo, se llama Juan Carlos Pérez, por decirte algo, y ponen Juanchi o Juanchi el Magnífico, y esa persona no va a entrar ni soñando a la clase, por más que diga, yo estoy inscrito desde el 1 de diciembre, mi papá es el decano de la facultad, no va a entrar. ¿Entienden? No va a entrar. Entonces, pongan como corresponden, porque nosotros tenemos un listado. No estás en el listado, estás fuera, no entras. Así de simple. Entonces, lo que tenés que hacer es atenerte a lo que se te solicita. ¿Qué se te pide? Logueate con apellido y nombre. Entonces, te vas a loguear con apellido y nombre. Vos sos Juan Carlos Pérez, entonces si te piden apellido y nombre es Pérez Juan Carlos. No pongas Juan Carlos Pérez, es Pérez Juan Carlos. Ese es el orden que te están pidiendo. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por otro lado, todos los carteles que se publican dentro de lo que es el aula virtual, y hablo de matemática, léanlo, léanlo detenidamente y cumplan con lo que se les solicita. ¿Eh? Y los mensajes que van saliendo dentro de la pantalla, en la interfaz que van usando en esta aplicación, por ejemplo, también lean los mensajes, no actúen de manera impulsiva, lean y actúen en consecuencia. ¿Sí? Otra cosa que tienen que hacer es actualizar el perfil de usuario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es actualizar la foto. Pongan una foto actual, una foto donde se les vea la cara, una foto donde nosotros podamos apreciar quiénes son. Pongan una foto actual, no pongan cuando tenían 5 años ni 2 años, pongan una actual y pongan donde se le vea el rostro
Y no necesariamente tiene que ser una foto del tipo, ese tipo presidiario, eso no hace falta, no necesitamos eso. Puede ser una foto informal, pero donde se te ve la cara, ¿entienden? No pongan esa foto, por ejemplo, de que ahí donde está Álvaro Décima, que sale un perro, un gato, no sé qué es, entonces eso no pongan. Pongan algo que se vea su cara, no pongan un caballo o están saltando en la moto, no pongan eso, pongan algo que se les vea y se aprecie, porque ustedes en una clase presencial no van ni con una máscara ni con nada que les tape la cara, van a cara descubierta, ¿no es cierto? Bueno, acá igual. Acá igual. Entonces, eso es lo que exige esta modalidad. Seamos ordenaditos y traten de estar concentrados este mes y medio, porque esto es lo que va a marcar lo que van a hacer ustedes el resto del año y algunos un poco más. ¿Sí? Y recuerden, a partir de ahora no se puede perder tiempo. No se puede perder tiempo, ya dejamos los ciclos anteriores, ya quedó en el camino la primaria, el secundario ya quedó en el camino, sobre todo la secundaria, que es un paso muy, muy lindo, pero ya quedó. Ahora estamos en otro nivel y ustedes ahora se perfilan para la adultez joven. Entonces traten de actuar en consecuencia. ¿Sí? Así que luego, una vez que iniciemos la clase, ustedes podrían, si es que tienen problemas de conectividad, apagar los videos. Pueden apagar los videos si es que tienen problemas. Si no lo tienen, no hay ningún inconveniente en que lo mantengan. Yo les digo que, por ejemplo, para una video reunión en Zoom, Zoom más o menos te exige por lo menos 6 megas de ancho de banda. Si vos tenés menos, vas a andar medio colgado atado con alambre. Entonces, ¿qué haces? Bueno, trata de descolgarte el video, trata de cortar el video y mantenerte en conexión. Y cuando te solicitan que reactive la cámara, lo hace. Pero normalmente cuando iniciemos la clase podrían apagar las cámaras y no está mal. Acá alguien pregunta si las clases quedan grabadas. No necesariamente en video, no necesariamente en video. Nosotros alentamos a que ustedes estén en clase, no a que no estén. Por eso tenemos clases interactivas. Lo que necesitamos es que vos nos puedas preguntar e interactuar con el docente. Porque distinto sería que yo te ponga la película de la clase y eso ya es otra historia. Ya no le puedes preguntar nada al profe y no puede hacer nada más que ver la película. No se trata de eso. ¿Sí? Hay veces que algún tramo de la clase quizás se grabe y se suba y se comparta con ustedes, pero no creo que sean todas las clases. Eso, olvídate. Y quizás lo que sí vamos a compartir de alguna u otra manera o con otro recurso, parte de la clase. De hecho, hay un recurso que voy a usar que es el blog de notas de Microsoft, se llama OneNote, y a eso lo voy a compartir para que ustedes la tengan el día a día con las clases. De ahí que ahí no se haría no tan necesario tener los videos, lo importante es la participación. Pero reitero, en ciertas ocasiones es muy probable que sí grabemos parte de la clase y luego la publiquemos para que ustedes tengan acceso, ¿sí? Para que tengan acceso. ¿Y dónde lo van a acceder? Y en el panel de la comisión de ustedes, esto que yo les decía hace un momento. Ustedes, este es el panel de ustedes. En este panelcito, lo único que harían es presionar donde dice grabaciones y ahí estarían viendo el video o los videos que se vayan adjuntando para la comisión 8 de matemática. Y lo mismo acá donde dice apuntes de clase, esto ya lo tienen, yo ya se los vinculé. Cada vez que hagamos una clase van a tener el material y van a poder acceder desde de forma remota, así que, y todo lo van a hacer ingresando al aula virtual, ¿sí? Todo lo van a hacer ingresando al aula virtual. Las clases son obligatorias, las autoevaluaciones son obligatorias, los exámenes parciales, que son 2, también son obligatorios. Luego, en el avance de la cursada les voy a ir contando cómo se aprueba, pero por lo pronto les voy diciendo, las clases son obligatorias, los test de autoevaluación son obligatorios y ni hablar los parciales. Los parciales. Y si tuvieras que ir a una integral,
también. Entonces, por eso pido que se concentren, y es un mes y medio que va a marcar para muchos el rumbo, no solamente de este año, sino también de los próximos 5 a 6 años, ¿sí? Así que ya ahora tenemos que ponernos en marcha, así que si no tienen alguna pregunta por hacer, voy a comenzar con la clase. ¿Hay algo que quisieran preguntarme? ¿Se entendió todo lo que dije? No, profe. ¿No se Sí, entendió? todo. Ah, bien. Sí. Bueno, entonces chicos, iniciemos con lo nuestro. Fíjense que yo les voy a compartir, a ver, les voy a compartir la pantallita y les voy a compartir este recurso que es de la Comisión 8. Y vamos a arrancar con lo que es la unidad 1, conjuntos numéricos, ¿sí? Conjuntos numéricos. Y vamos a iniciar. Fíjense ustedes, este material lo tienen disponible, yo luego se los voy a dejar para ustedes para que lo trabajen ya de manera asincrónica. Esto ya queda para ustedes. Lo primero que vamos a hablar son de los conjuntos. Nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es un conjunto, que es una recolección de elementos o de cosas que pueden ser o no de la misma naturaleza, ¿sí? Nosotros, lo importante es que nosotros vamos a designar a los conjuntos con una letra mayúscula, por ejemplo, la A, yo digo el conjunto A, y con letra minúscula un elemento del conjunto. Por ejemplo, digo, X es un elemento de un conjunto. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es tener en cuenta si los conjuntos son de naturaleza finita o infinita. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea finito? Quiere decir que tiene una cantidad de elementos que nosotros podemos contar o especificar por alguna representación numérica. Y si el conjunto fuera de característica infinita, quiere decir que tiene una cantidad digamos, extensa de elementos, infinitos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, el conjunto de los días de las semanas, ¿cuántos elementos tiene? 7. 7. 7, porque nosotros sabemos que los días de la semana son lunes, martes, miércoles, hasta llegar al domingo, y tenemos 7 días. Son 7 elementos este conjunto que diríamos el conjunto de los días de la semana. Perfecto. Ahora, si yo te dijera, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, ¿cuántos elementos tiene el conjunto de los números naturales? Infinitos. Infinitos. Infinitos elementos. ¿Dónde comienza o comenzaría el conjunto de los naturales? ¿Cuál es el primer elemento? El 1. El El cero. número 1, el 0. Puede El ser cero. que El 1. Algunos dicen que si lo Los incorporan al números 0. positivos y negativos. porque es el 1, pero El uno. creo que ahora han puesto conjunto natural añadiendo el 0, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar esa especie de debate. El conjunto de los números naturales inicia desde el número 1 y se extiende hacia más infinito, o sea, se va hacia la derecha de la recta numérica, o sea, inicia en 1. El 0 no está. Hay algunas líneas que contemplan, pero nosotros vamos a considerar. Disculpa, profe, si me sale, si se me sale, dice, no sé qué quiere decir Jorge. Ah, si se me sale la conexión, está bien. No hay problema, si se te sale, vuelve a entrar, nadie se va a enojar. Chicos, nosotros vamos a tener en claro que el conjunto de los números naturales inicia en 1 y se extiende de manera indefinida hacia más infinito. O sea, tiene infinitos elementos. Entonces, bueno, está bien, eso es lo que nosotros tendríamos. Vamos con la notación. Fíjense que en la notación, por ejemplo, nosotros acá tenemos una gráfica de un conjunto que le llama el conjunto A. Nosotros estamos viendo que este conjunto, el conjunto A, está formado o está denotado de esta manera. Fíjate vos, este es el conjunto A. Fíjense, ¿cómo se lee? Acá se lee el conjunto A definido por los elementos 1, 2, cuadrado, triángulo, pi. Esto es una forma de definir, esto que yo acabo de pintar es una forma de definir el conjunto A. Fíjense que el conjunto A se lo está denominando con la letra mayúscula, como habíamos dicho. Por otro lado,
Acá, a la derecha, esto que está graficado en este círculo verde es lo que se llama un diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn también representa de manera gráfica al conjunto A. Representa el conjunto A y nos muestra de manera gráfica cuáles son los elementos que están conformando el conjunto A. Y en este caso estamos viendo el 1, el 2, cuadrado, triángulo y pi. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 5. 5. 5 elementos. ¿Es un conjunto finito o infinito? Finito. Finito. Es un conjunto finito. Recuerden que finito significa que se puede representar por una cantidad numérica. En cambio, infinito es algo que es indefinido, no se lo puede representar por ningún número de los que nosotros conocemos. Fíjense, por otro lado, que podemos tener un conjunto como el que tenemos acá abajo, que es el conjunto B. El conjunto B dice que es 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos. ¿Qué interpretan ahí con esos puntos suspensivos? Que es de manera Es infinito. No tiene límite. Exactamente, que este conjunto es un números. conjunto infinito. ¿Por qué? Porque esos puntos suspensivos dice que continúa. Y fíjense ustedes que esos elementos, los elementos del conjunto B, dice, son números naturales pares. El 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así se extiende. ¿Hasta dónde llegaría? Es el infinito. No tiene un límite. Pero tiene un Serían límite. todos los números Infinitamente pares es. naturales. Es indefinido. Sí, señor, es indefinido, estaría llegando hacia el infinito, y fíjense que ya, entonces, ya tenemos bien claro qué es un conjunto finito y un conjunto infinito. Fíjense, por otro lado, la forma en cómo están escritos o cómo están determinados, tanto el conjunto A como el conjunto B. ¿Qué es lo que estamos observando en el conjunto A y en el conjunto B? Lo que estamos observando son sus elementos. Y cuando nosotros observamos los elementos de un conjunto, decimos que esos conjuntos están definidos por extensión. ¿Sí? Decimos que ese conjunto está definido por extensión. ¿Cuándo? Cuando yo puedo apreciar los elementos que tiene. En cambio, fíjense, y voy a volver al conjunto B, este que está pintado en celeste, y que lo volvemos a reproducir acá en esta parte. Fíjense, lo volvemos a reproducir, nada más que le hemos agregado un elemento más que el 12. Fíjense ustedes que lo que yo acabo de pintar en celeste, ¿de qué forma está definido el conjunto B? Habíamos dicho que cuando se ven los elementos, decimos que es por extensión. Ahora, ese mismo conjunto, fíjense que se está visualizando en la parte inferior de esta manera, y yo lo estoy pintando en verde. Esto que estoy pintando en verde, fíjense que dice, sea el conjunto B definido por los elementos X, tal que X es un número natural par. Esto que está pintado en verde es una forma de definir el mismo conjunto que estaba en la parte superior. Nada más que ahora esta forma de definir se llama por comprensión. ¿Sí? Esto sería por comprensión. Cuando los elementos del conjunto, en este caso el conjunto B, guardan relaciones entre sí. ¿Cuáles son las relaciones que guardan estos elementos? Son números pares. Y como son todos enteros positivos, y digo, bueno, yo sé que los enteros positivos, ¿quiénes son los enteros positivos? Y los números naturales. Bien. Entonces tenemos para definir a un conjunto por extensión y por comprensión. ¿Cuáles serían por extensión? Aquello en donde se visualizan los elementos. Y por comprensión, aquellos en donde los elementos del conjunto, ¿qué les pasa? Guardan una relación entre sí. ¿Sí? Fíjense, hagamos, esta situación dice, aplica lo aprendido. Escribir por comprensión los siguientes conjuntos. Bueno, yo tengo, por ejemplo, el apartado A. ¿Cómo sería definir al conjunto A por comprensión? ¿Cómo sería? Sería, X profe, tal que. X. Sería A es el conjunto
definido. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, X tal que X Cuadrado. es un... Natural par. No, yo lo ¿cómo diría que sería? son múltiplos de 2. Son Natural potencias elevado también al de 2. cuadrado. Potencia 2. Múltiplo de 4. Donde... Nosotros podríamos No, decir, son está números bien, al cuadrado. está bien, nosotros podríamos decir que el conjunto A es un conjunto de elementos X, ¿no es cierto? Decimos que es X, Elevado a la 2. tales que X es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 a la ¿cuánto? Elevado a la ¿cuánto? ¿Al A la cuadrado? n. Sí, señor, 2 elevado a la n, en donde fíjense ustedes, ese 2 elevado a la n, que acá voy a ver dónde tengo el superíndice, y no sé dónde diablo lo tendrá este juguete, este, para que yo se los pueda escribir y ustedes lo vean. A ver, déjenme que vea una cosita acá. El 2 elevado a la n. Siendo n, ¿qué cosa, chicos? Siendo n un número, Múltiplo de 2. Número natural par. Números infinitos. Un elemento de A. siendo n, Un fíjate número vos. par. Exactamente, acá lo voy a, mira, en vez de seguir así, lo voy a escribir de otra manera, vamos a decir así directamente para no estar jugando con el teclado este. Vamos a decir, para el apartado A, vamos a decir lo siguiente. A es el conjunto de elementos X, tales que X es igual a 2 a la n, siendo n un número natural. ¿Sí? Siendo n un número natural. Vos fíjate que el conjunto de los números naturales, habíamos dicho que ¿dónde inicia? Inicia en 1, 2, 3 y continúa hacia el infinito, ¿no es cierto? Fíjate cómo estaría jugando acá esta situación. Acá decimos que nosotros lo hemos escrito por comprensión, ¿verdad? Entonces, fíjense chicos, cuando n vale 1, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. ¿Y qué me estaría marcando? Este elemento. Cuando n vale 2, ¿cuánto es 2 a la 2? Es 4. Y estaría 4. generando el otro elemento. Si n vale 3, 2 a la 3 es 8 y me está generando el otro 8. elemento y así sucesivamente. Entonces, nosotros hemos escrito en esta línea, dice A es el conjunto de elementos tales que X, de elementos X, tales que X es 2 a la n, siendo n un número natural. Y nosotros teniendo presente que el conjunto de los números naturales inician ¿en dónde? En 1 y finalizan en infinito. ¿Por qué? Porque es un conjunto indefinido. O sea, que es un conjunto infinito. ¿Cómo sería en el apartado B el conjunto B? El conjunto B, fíjense ustedes, ¿qué te dice? Bueno, nosotros estamos observando que el conjunto B dice, los elementos son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, punto suspensivo. Punto suspensivo. Entonces, ¿cómo será en ese caso? Sería X tal que X igual a un número impar. Exacto. tal que Pero X es un número fíjense ustedes, chicos. natural impar. Fíjense ustedes, chicos, ¿el conjunto B es un conjunto finito o infinito? Infinito. Infinito. Es un conjunto infinito, lo estamos viendo porque tiene estos 3 puntitos. Perfecto. Bien. Entonces ustedes dicen, el conjunto B es un conjunto de elementos X, tales que X es igual a ¿cuánto? Y son números impares. ¿Y cómo hacemos para colocar números impares? Nosotros vamos a decir, bueno, X va a ser 2 veces n menos 1, con n perteneciente ¿a quién? A los números naturales.
fíjate vos cómo funciona esto. Cuando n vale 1, entonces yo tengo 2 por 1, 2 menos 1, 1. Genero el primer elemento. Cuando n vale 2, yo tengo 2 por 2, 4 menos 1, 3. Genero el segundo elemento. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6 menos 1, 5. Genero el tercer elemento y así. De manera tal de que esta sería una de las formas de escribir por comprensión. ¿Qué cosa? El conjunto Infinito. B. El conjunto Bueno, B. ¿Sí? Entonces, el conjunto B con el que, bueno, en este caso nos estaban solicitando. Digo una forma. ¿Habría otra forma? Sí. Por eso acá, fíjense que tanto para el conjunto A como para el conjunto B, yo usé una expresión matemática, pero también podría haberme basado en un lenguaje coloquial, podría haber puesto toda una oración que diga exactamente lo mismo que estamos poniendo en esta expresión matemática, ¿sí? Igualmente estamos hablando de una definición del conjunto A y conjunto B por comprensión, ¿sí? Y se nos dio como, digamos, como consigna esos conjuntos definidos por extensión. Recuerden, por extensión es cuando nosotros podemos visualizar y contabilizar los elementos del conjunto. Luego, por comprensión, es cuando nosotros podemos redefinir ese mismo conjunto si advertimos de que los elementos guardan alguna relación entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense, ¿qué sería esto de la pertenencia e inclusión? Nosotros decimos, cuando un elemento X pertenece a un conjunto, decimos que pasa esto que está acá. X pertenece al conjunto A. Y simbólicamente escribimos de esta manera. Recuerden, un elemento de un conjunto se representa por una letra minúscula y el nombre del conjunto con una letra mayúscula. Esa especie de E invertida, ese es el simbolito de pertenencia. Eso significa pertenece. ¿Sí? Entonces, cuando dados dos conjuntos A y B en el que todos los elementos de A están también en B, que es otro conjunto, decimos que A está incluida o incluido en el conjunto B. ¿Y cómo escribimos? De esta manera. Esa especie de U rebatida a 90 grados significa incluido o contenido. ¿Sí? Incluido o contenido. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la pertenencia y a la inclusión. En términos simbólicos, acá dice, mira, si A está incluido en B, entonces dice X pertenece a A y X pertenece a B. Eso es lo que te dice la inclusión. Fíjense en el ejemplo, dice, nosotros tenemos este conjunto. Fíjate vos, ¿qué observan en este conjunto, chicos? En este conjunto B que estamos viendo acá. ¿Qué observan? Que hay un conjunto dentro de B, hay varios. Fíjense ustedes. Dos conjuntos más. Exactamente. Fíjense que este conjunto B es un conjunto que tiene elementos. Dos conjuntos y otros dos elementos son ¿qué cosa? Son números. Por ejemplo, el 1 y el 2 son elementos del conjunto B. Luego tengo, por ejemplo, acá tengo un conjunto que es este, está haciendo las veces de elemento del conjunto B. Y luego tengo otro conjunto, el conjunto ABC, que está haciendo también las veces de elemento del conjunto B. En cambio, tanto 1 como 2, que son números, también son elementos del conjunto B. ¿Qué es lo que se observa? Fíjense, 1 pertenece a B, sí, el 1 sí pertenece a B. 1, o sea, este número 1 es un elemento de B, sí, sí es. El 2 es un elemento de B, sí, también. Sí. Después dice, ¿el conjunto 1, 2 pertenece al conjunto B? Sí, lo estamos viendo. Ahora, ¿el conjunto 1, 2 está incluido en B? Sí, porque es más chico que B. Está dentro de B, o sea, esto es correcto. Luego dice, ¿los elementos ABC pertenecen a B?
No, no No. pertenece. No pertenecen, no pertenecen. Acá este simbolito, esta especie de E con esa línea, significa no pertenece. Eso significa no pertenece. ¿Sí? Eso significa no pertenece. Entonces, eso es importante porque A, B, C como elementos no son elementos de B, pero sí el conjunto que contiene a los elementos A, B, C sí pertenece al conjunto B. Entonces, estos dos hay que tener cuidado. ¿Sí? Cuidado con lo que se está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, saber discernir qué es lo que se tiene como elemento y qué no. Fíjense que un conjunto puede no tener ningún elemento. Y un conjunto, si no tiene ningún elemento, ¿cómo se va a denominar? Conjunto vacío. Y el conjunto vacío normalmente lo denotamos con una letra griega mayúscula que se llama phi. Es una especie de circulito que lo atraviesa una raya. Eso es lo que, esa letra es una letra mayúscula, que es una letra griega, phi, y que representa el conjunto vacío. ¿Qué es un conjunto vacío? Un conjunto que no tiene elementos, un conjunto que está totalmente vacío. Nosotros podemos hacer operaciones con los conjuntos. Por ejemplo, la operación unión e intersección. ¿Qué sería la unión? La unión entre dos conjuntos nos da como resultado otro conjunto, cuyos elementos son los elementos comunes y no comunes, pero no repetidos, de ambos conjuntos. Simbólicamente, vamos a decir que está pasando esto que está acá. ¿Sí? Vamos a decir esto. Por ejemplo, acá tenemos una situación. Fíjense, tengo el conjunto A y el conjunto B. Y me piden la unión de A con B. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, mira, la unión del conjunto A con B va a ser la siguiente. Van a ser los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos, pero que no se repitan, dice. Por ejemplo, el 1 estaría dentro de la unión. Y sí, porque es un elemento del conjunto A que no está en el conjunto B, no importa, pero va adentro, perfecto. El 2 está en el A, pero no está en el B. No se repite, no importa, es un elemento no común, va adentro. Vamos por otro. El 3 está en el conjunto A y está en el conjunto B. Como se repite, solo lo tengo que colocar una vez. El 4 está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. Bien, perfecto, adentro. Ahora, el 5 está en B, pero no está en A. Perfecto, adentro. Y luego nos queda por último el 7, que es de B, pero que no está en A. No se repite, adentro. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hemos obtenido? La unión de A con B, este simbolito que está acá, simboliza unión. Es una especie de una U invertida. ¿Qué representa? La unión del conjunto A con el conjunto B. Fíjate, ¿qué hemos obtenido en la unión? ¿Un conjunto de qué tipo? Finito. Un conjunto finito. ¿Cuántos elementos? 6. De 6 elementos. Tiene 6 elementos. Y así como está definido el conjunto que es A unión B, ¿ese conjunto A unión B está definido por extensión o por comprensión? Por extensión. Por extensión. Por extensión. Extensión. ¿Cómo sabemos que está definido por extensión? Porque vemos Porque se los... muestran, Porque todos los términos son visibles. Porque se muestran estamos viendo, explícitamente los términos, ¿no? y no digamos términos, digamos los elementos del conjunto. ¿Sí? Términos, lo dejamos término, es una palabra clave que la usamos para otras estructuras matemáticas. En este caso, digamos, elementos del conjunto. Entonces, este conjunto Sí, que es profe, A era el unión elemento, B. disculpe. Sí, señor. No me pida disculpas porque usted está participando, así que no me ha ofendido, así que no me pida disculpas, está bien, siga adelante. Entonces, chicos, esto es así. El contenido de este conjunto que es A unión B se llaman los elementos. Entonces, estos elementos, que en este caso son 6, es una cantidad finita. Y está definiendo al conjunto A unión B por extensión. ¿Sí? Asimismo, también podemos hacer la intersección
de dos conjuntos, por ejemplo, A y B, ¿y qué nos da la intersección? ¿Y qué sería la intersección? Esta especie de U invertida, esto que está acá. Dice A intersección B. ¿Qué es lo que nos da la intersección entre dos conjuntos? Nos da como resultado otro conjunto, pero que cuyos elementos únicamente son los elementos comunes a ambos conjuntos. ¿Entienden? En este caso es más específico y te dice, bueno, mira, acá para la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, acá vas a tener que tener en cuenta que la intersección está dada por ¿quién? Y mirá, la intersección está dada por los elementos que son comunes, tanto al conjunto A como al conjunto B. Por ejemplo, fíjense, acá yo lo voy a escribir acá. Fíjense, acá vamos a escribir y vamos a decir, a ver, por ejemplo, díganme ustedes, miren, vamos a decir, del ejemplo anterior vamos a tener A intersección B. ¿Cuál sería la intersección? Acuérdense, los El elementos. 3. El 3. 3. Fíjense, El 3. el 1 es del conjunto A, pero no está en el conjunto B. O sea, ¿va para la intersección? No. No. El 2 No. está en el conjunto A, pero no en el B. ¿Va para la intersección? No. El 3. No. El 3 está en ambos conjuntos. Entonces, decimos, el 3 sí está dentro de la intersección. Luego, tengo el 4 que está en A, pero no en B. Luego tengo el 5, está en B, pero no en A. El 7 está en B, pero no en A. O sea que el único elemento es común a ambos conjuntos es el 3. Por lo tanto, la intersección entre esos dos conjuntos es esta que estamos viendo, que es este conjunto, que es un conjunto unitario. ¿Qué quiere decir? Que tiene un solo elemento. Eso es un conjunto unitario. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es un conjunto unitario que tiene un solo elemento. Acá te muestra gráficamente lo que sería una intersección y una unión. Yo se las voy a mostrar, se las voy a ejemplificar de nuevo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá el conjunto A y acá tengo el conjunto B. Fíjense lo que sería la unión. Estoy haciendo diagrama de Venn. La unión sería todo esto. Todo eso es la unión. A, unión B. Pero también podemos tener nosotros la intersección. Y para la intersección, fíjense, vamos a tener esto que está acá. Yo tengo este conjunto, que es el conjunto A, y este conjunto, que es el conjunto B. La intersección va a ser esta zona. Esta es la zona. O sea, eso es A intersección B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa zona verde rayada es la única zona donde tiene elementos comunes. Entonces esos elementos comunes a ambos conjuntos son los que están ya marcando la intersección. Chicos, ahora yo les voy a dar para que ustedes coloquen la asistencia. ¿Sí? Así que les voy a pasar lo que sería la clave para que puedan registrar la asistencia. Esto que están viendo acá en pantalla es la clave para poder acceder y colocar la asistencia. A partir de ahora tienen 3 minutitos para colocar la asistencia. Coloquen tal cual como sale acá. Todo lo que es minúscula, todo lo que es mayúscula es mayúscula. Respeten eso porque si no, no les va a validar la plataforma. Dice 1BBGQK. Eso es la clave. Listo, profe. Buenísimo. ¿Pudieron registrar, chicos, la asistencia? Sí, sin ningún problema. Buenísimo, buenísimo, Yo buenísimo. no, porque estoy Todavía no, estoy en eso. Bueno, Listo, profe. buenísimo, gracias. Listo, profe. Dale. Listo, yo también. Esto que estamos haciendo, el manejar, por ejemplo, el objeto asistencia,
Es todo lo que ustedes van a necesitar luego ya cuando estén cursando la carrera, y en las distintas asignaturas no van a tener problemas porque ya van a conocer la herramienta, y con esta plataforma van a trabajar en el año lectivo 2021. Así que por eso a mí me interesa de que ustedes manejen todos los recursos, cosa de que cuando estén dentro de la carrera ya no tengan problemas y simplemente se aboquen al estudio de la materia que fuere que estén cursando, ¿sí? Entonces, ¿ya podemos quitar esta pantallita de la clave de acceso? ¿Ya la tienen? No, espera, profe. Disculpe, ya lo- profe, ¿es todo en mayúscula? No, Minúscula. esa B es una minúscula, B larga minúscula. Claro, porque la puse hacia la contraseña y me dice incorrecta. Bueno, es 1 BBGQK. Ya la Es 1 BBGQK. Todo como está probé de ahí. nuevo. Acá. Listo, profe. Por el chat me preguntan cómo hago para ponerla. Ya lo hemos explicado, ya lo he mostrado, no lo puedo repetir. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Buenísimo. Listo. Entonces vamos por lo siguiente. A ver, nosotros sigamos desarrollando. Ahora veamos un ejercicio. Estos son ejercicios ya del TP. ¿Sí? Estos son ejercicios del TP. La clave no la dice, la clave la podemos poner después de la clase. No, no la podés poner. Yo por eso les asigno ahora. Entonces no la pueden poner en cualquier momento. ¿Sí? Yo ya les pasé, le di el tiempo. Si querés todavía podés hacerlo, pero no te pases de las 17, no te pases las 17 porque ahí ya no vas a poder. Ahí está. Bueno, entonces, veamos, hagamos el desarrollo de estos ejercicios. Vamos con el, por ejemplo, vamos con el ejercicio A. Hagamos el desarrollo. Vamos con el apartado A. Vos tenés el conjunto A que dice que es 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué te dicen? Dado los conjuntos por extensión, escribirlo por comprensión. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos observando que son conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A es un conjunto ¿de qué tipo? ¿Es finito o infinito? De elemento finito. Profe, a mí no me aparece para poner la Momento asistencia. finito. Bien, entonces, fíjate, entonces es un conjunto finito. ¿Cuántos elementos tiene? 5. 5 elementos. Tiene 5 elementos. A nosotros nos pide que escribamos por comprensión. ¿Cómo hacemos para escribirlo por comprensión? Porque ya está dado por extensión. Fíjate, nosotros vamos a decir que A es el conjunto definido por elementos X tales que X, sí, ¿qué es? Es igual A N. A N. No. a No, 2n menos 1. 2 Sí, escucho, ¿qué más? Es igual a 2n menos 1. Siendo n exponencia un elemento natural. Fíjense, yo lo podría, fíjense, podría hacer esto, y fíjense, yo podría poner N tiene que X ser menor o igual a 5. es menor o igual a 9 Eso le está por decir. y es mayor o igual a 1. Por ejemplo, y acá digo, siendo X impar. ¿Qué les parece? ¿Podría hacer eso? Sí. Ahí estamos diciendo que X, el mínimo valor que toma es 1, el máximo valor que toma es 9, pero ¿sabes? X es un número impar. Perfecto, o sea, ¿cuál es? 1, 3, 5, 7, 9, y ahí se cortó, no hay más. ¿Habría alguna otra forma? Sí, bueno, esa se la dejo para ustedes. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ponerlo por comprensión, como nos están solicitando en este ejercicio. Fíjense cómo sería en el apartado B. En el apartado B vos tenés el conjunto B y dice, lo que nosotros estamos observando ahí que es un conjunto que también es un conjunto finito y que estamos viendo que parte desde el 0 y que se extiende hasta el número 10 y vemos que los elementos, ¿cómo son entre sí? Pares. Son Pares. Estamos viendo que son pares. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, mira, el conjunto B es un conjunto de elementos X tales que X es menor o igual a 10 y es mayor o igual a ¿cuánto?
A 0. A 0. Dos, Cero. porque el Siendo X, ¿cómo es X? Par. Un par. Siendo X par. Y ahí tendríamos definido el conjunto B dado por comprensión. Y lo hemos determinado en su definición por extensión. Entonces, nos daban la consigna por extensión y lo hemos reescrito o redefinido al mismo conjunto por comprensión. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí. Sí. Disculpe que le hago una consulta, profe, Pregunte. porque el 0 no es par. ¿Está bien? El 0 es un número par. Quiero decir, nosotros consideramos, por ejemplo, el 0, vos me podés decir, bueno, está bien, mira, el 0 ni siquiera tiene signo, no es ni positivo, no es ni negativo, pero nosotros estamos diciendo, bueno, que el mínimo valor que puede tomar X es un 0 y el mayor valor es un 10. Pero ¿cómo va a ir avanzando X? X va a ir avanzando ¿de cómo? De 2 en 2. O sea, ¿cómo es X? Par. Ahí está. ¿Sí? Claro, par. Sería que X es par y el mínimo número que puede tomar es 0. Sí, señor. ¿Y el máximo? El máximo sería 10. El 10, exactamente. Fíjense, chicos, ¿cómo sería, mismo práctico, ejercicio 3? Dice, dados los siguientes conjuntos A, B y C, haya, y bueno, ahí te da una serie de apartados. Nosotros, a ver, iniciemos con alguno de ellos. Comencemos con los que están ahí seleccionados. Por ejemplo, desarrollemos. Desarrollemos. El apartado A. ¿Qué te está solicitando en el apartado A? Te dice, necesito el conjunto A unión B. ¿Eso qué me da como resultado? Y me da otro conjunto. Perfecto. Cuando yo hago la unión entre dos conjuntos, obtengo otro conjunto, cuyos elementos, ¿cómo son? Finitos. Finitos. Los elementos comunes y no comunes que no se repiten en ambos conjuntos. Por ejemplo, A unión B. Por ejemplo, te digo, el 1, ¿estaría dentro de la unión? Sí. 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 1 sí. ¿El 2? Sí. ¿Otro? 3. Tres. ¿Qué más? 4. ¿Sí? 5. 5. 6. 6. Pero el 6 se repite. 8. El 6 se repite. No, una sola vez. Pero se lo Lo pueden ponemos una sola vez. 11. Perfecto. El 8. 8. 8. El 10. Igual que 10. 11. 11. 13. 3. 15. 15. Y ahí tendríamos la unión de A con B. Y ahí tenemos todos esos elementos. Y otra vez sigue siendo esta unión un conjunto de tipo finito. Fíjense cómo sería en el caso del apartado C. En el apartado C te está solicitando, dice, bueno, mira, queremos la intersección entre el conjunto B y el conjunto C. Ahora, nosotros, fíjense, tenemos el conjunto C que está dado. ¿De qué forma está dado el conjunto C? Por comprensión. Comprensión. Está dado definido por comprensión. Fíjate que ese conjunto C, si yo lo desarrollo, lo voy a desarrollar ahora por extensión, porque de esa manera voy a poder hacer la intersección con B. Entonces, si al conjunto C, que está dado por comprensión, ahora lo paso a por extensión. Fíjate cómo quedaría la cosa. Antes de armar el conjunto C, voy a decir lo siguiente. A ver, los números múltiplos de 5. Múltiplos de 5. ¿Cuáles son los números múltiplos de 5? A ver, los múltiplos de 5 serían el 5, Todo lo que termina en 5. 10. 15, 20, 25 y así. 30. Perfecto, pero vos fíjate, acá el conjunto C te dice, X tiene que ser un número impar y múltiplo de 5. ¿Cuáles serían los que no van?
Los que El terminan en 10 cero. y el 20. El 20. El 10 y el Todo 20. aquel número que termine en cero. Termina en cero. Por ejemplo, que termine en cero, porque vos sabés que un número que termine en cero es un número par. Y acá el número, el conjunto C te dice, yo quiero todos los impares. Y encima, múltiplo de 5. O sea que vos decís, este no va, este no va. Perfecto. Entonces vos decís, ya estás en condiciones de escribir. Y decís, entonces, el conjunto C sería el siguiente. Sería 5, 15, 25. 25, 35 35. y punto, 45. y punto suspensivo, ¿verdad? Porque va a ser un conjunto infinito, que son los múltiplos de 5 impares. Ahora vos decís, bueno, che, ahora sí puedo dar la respuesta y decir, bueno, mira, B intersección C, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, fíjate, ¿dónde estaría, el 15. ¿dónde estaría el conjunto B? Mira, déjame que lo lleve para abajo, así lo podemos ver bien y podemos trabajar. A ver, lo vamos a poner acá. Este es el conjunto B, ahí está. Entonces, decimos una cosita. ¿Cuál sería la intersección? La 5 y intersección. 15. 5 y el 15. El Por 5 y el ejemplo, 15. el 5 se repite en ambos. El 15 se repite en ambos. Y ya, olvídate, no tenés más. Por lo tanto, la Queda el intersección 25 sería y el 25. No, 5 y 15. Ese es el resultado. Ese es el resultado. ¿Eso es lo que te estaban solicitando? Sí, eso es. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, se entendió. Sí, profe. Por ejemplo, en el apartado D, te dice A intersectado con B unión C. ¿Cómo procederían en este caso, en el apartado D? ¿Cómo harían ustedes? Primero tenemos que Resolvemos unir primero B la y C. unión y después la intersección. La unión. Sí, Pero sí, eso es lo señor. primero lo que está en paréntesis. Sí, Sí. señor, exactamente. Ustedes primero harían esta operación, que es la unión de B con C, y finalmente harían la intersección de A con el resultado de esa unión. Esa sería la secuencia. Entonces, esos apartados, el D, el B y el E, se los dejo para ustedes. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Hay gente que yo quisiera que ustedes, si los conocen, a sus compañeros, amigos, que no han entendido de que para acceder a las clases tienen que loguearse con apellido y nombre. Para eso hemos puesto 10.000 millones de carteles y la gente de la SAI, no sé quién más le ha mandado mensajes, tampoco lo han entendido. Entonces traten de comunicarle que lo que se ha dicho en clase es, si no se loguean con apellido y nombre, no van a poder entrar. Lamentablemente, acá hay chicos que ponen, qué sé yo, el iPhone 5, el iPhone 7, el Galaxy 20, y no, así no podés entrar. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces lo que tienen que hacer es familiarizarse con la aplicación Zoom y cambiar y renombrarse para ingresar a la sala, si no, no van a poder. Sigamos con los números naturales. Nosotros ya hemos visto hace un momento, hicimos una visión de lo que eran los números naturales. Hemos visto de que es un conjunto, es un conjunto de números que tiene infinitos elementos, ¿verdad? Y también, ¿qué habíamos dicho? Que ¿dónde inicia? Inicia en 1. En el 1. En 1. inicia en el 1 y se extiende hacia infinito. Supongamos que nosotros decimos que, bueno, ¿dónde se puede representar gráficamente los números naturales? En la recta numérica, en esta recta que está acá. Pero ustedes saben que el 0 no es parte del conjunto de los números naturales, porque los naturales parten ¿desde dónde? Desde 1. Normalmente el 0, ¿para qué se lo usa? Para tenerlo como referencia. Otra cosa muy importante, chicos, fíjense ustedes. Los números naturales, por ejemplo, si yo quiero hacer una operación, a ver, digo 3 más 2, ¿a qué es igual? A 5. ¿Es un número natural? La respuesta es sí. Sí. Ahora, supongamos que yo digo 3 menos 2 es 1. ¿Es un número natural? La respuesta Sí. es sí, también. Pero resulta que si yo digo 2 menos 3, ¿cuánto me da?
Menos 1. ¿Es un número natural? No. No, entero. Entonces nosotros Sería vamos a un decir, Para no número real. pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Qué es lo que me está mostrando este ejemplo tan simple? Que cuando yo hago la resta entre dos números naturales, por ejemplo el 2 y el 3, no obtengo un número natural. O sea que cuando yo tenga dos elementos del conjunto de los números naturales, no siempre que yo haga la resta voy a obtener otro número natural. Por esa razón, se dice que el conjunto de los números naturales no es cerrado para la operación resta o diferencia. ¿Sí? No es cerrado, se dice. ¿Por qué? Porque no siempre que yo tome dos elementos del conjunto de los números naturales, obtenga como resultado otro número natural. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo va a pasar para quién. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, para la división. Supongamos que yo te diga 4 dividido en 2. Tanto el 4 como el 2 son números naturales. ¿Y cuánto me da ese resultado? Y me da un 2, que sí es un número natural, ¿verdad? Pero resulta que si nosotros decimos 2 dividido 4, fíjate que obtenés un medio, o si querés en decimales sería un 0,5. Y esto no pertenece al conjunto de los naturales. ¿Y qué estamos diciendo? Y bueno, mirá, la división también no es una operación cerrada para el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque no siempre obtengo un número natural cuando yo haga la división. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Si nosotros, por ejemplo, tomemos acá, entre el 1 y el 3, yo te pregunto, ¿cuántos números naturales hay entre el 1 y el 3? ¿Cuál es la respuesta? 1. 2 nomás. 1, el 2. Si yo digo que hay solo un número, estoy diciendo que hay una cantidad finita, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, a ver, entre el 2 y el 10, ¿cuántos números hay? Y vos, capaz que vos me decís, mira, hay 7 números. Perfecto, está bien, es una cantidad finita. ¿Por qué? Porque las puedo contar y te la puedo representar con un número. En cambio, y por otro lado, fíjate que yo, en vez de decirte, a ver, entre el 1 y el 2, ¿cuántos números naturales tenemos? Infinito. Entre el 1 y el 2. Ninguno. Si hablamos de forma finita, no podemos verlo, no podemos contarlo. Pero si vamos a infinito, tenemos muchísimos. Bueno, entonces la pregunta es, entre el 1 y el 2, ¿cuántos números naturales tengo? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. 0. Ninguno. La respuesta es no tengo ninguno, o sea, hay 0 elementos. Por lo tanto, el 0 es algo que vos también lo podés representar. El 0, vos sabés que el simbolito del 0 es este, es el 0, y se lo puede representar. ¿Qué significa? Nada, ninguno. 0 cantidad, eso es lo que representa. Entonces, por esa cuestión, es decir, que entre dos elementos del conjunto de los números naturales, vos podés tener una cantidad finita de números naturales o ninguno. Decimos que por esa razón el conjunto de los naturales es un conjunto discreto. Es un conjunto discreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sí, buenísimo. Entonces, vamos con el conjunto de los números enteros. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de los enteros? Fíjate vos que ahora ya la estructura es diferente, porque tengo esta zona, la zona que está a la derecha del 0, o sea, esto que está acá, algo que nosotros ya lo conocemos. Esto para nosotros, ¿qué sería? Negativos. Naturales. Los naturales. Pero nosotros a esto, estando dentro de los enteros, vamos a decir, mira, estos son los enteros positivos. Y esto que está acá, mira, a la izquierda del 0, y que tienen la misma estructura que los enteros positivos, pero ¿qué tienen? Y tienen un signo menos que los precede. ¿Esto qué van a hacer? Esto van a ¿Natural ser negativo? Números no, enteros. Enteros negativos. Enteros negativos. Exactamente, los enteros negativos. Y luego tenemos un conjunto que es unitario, que lo contiene al 0. Entonces, este que está acá, ¿es quién? Es el 0.
Entonces, nosotros, fíjense, ¿qué podríamos decir? Lo que nosotros podríamos decir, bueno, fíjate, mira, el conjunto de los números enteros, yo lo podría tener de la siguiente manera. Te puedo decir que es el conjunto de los números enteros negativos unido con el conjunto unitario que contiene al cero y unido ¿con quién? Y unido con el conjunto de los números enteros positivos. Fíjate, ¿quiénes son los enteros positivos? Y bueno, habíamos dicho que son ¿quiénes? Que son los naturales. Los naturales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos poner de una manera alternativa, diciendo, esto que está acá es lo que nosotros llamamos en algún momento, le llamamos el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Perfecto. ¿Dónde se representan los números enteros? En la recta numérica, que la tenemos acá abajo, y fíjate vos que se extiende desde menos infinito hacia más infinito, y tomando como punto de referencia el cero. Todo lo que está a la derecha de cero, decimos que son las cantidades positivas. Todo lo que está a la izquierda de cero son las cantidades negativas. Ahora, el conjunto de los números enteros, como también el de los naturales, es un conjunto ordenado. ¿Qué quiere decir que sea ordenado? Que sigue una determinada, una regla específica. Perfecto. ¿Cuál sería esa regla? ¿De menor a mayor? De menor a mayor. Creciente. Escalado. Que está creciente. Perfecto. Entonces, el ordenamiento del conjunto de los números enteros dice que es ordenado. ¿Y por qué? Porque va de menor a mayor. O sea, ¿cuál sería el sentido de menor a mayor? Es de izquierda a derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, el número -3, ¿es mayor o menor que el -1? Es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que el -3 está más a la izquierda que el -1. Por lo tanto, ¿vos qué sabés? Y todo lo que está más a la izquierda son los más chicos, son los menores. Y por el contrario, todos los que están más a la derecha son ¿qué cosa? Son los mayores. Por ejemplo, si vos decís, a ver, yo tengo el -2 y tengo el 3, ¿cuál es mayor? El 3. El 3. El 3, porque por posición vos decís, bueno, mira, el 3 está más a la derecha que el -2, por lo tanto ya está, mira, esa es la forma de trabajar. Listo, así de simple, ¿eh? Así de simple. Buenísimo. Vamos con los racionales. Fíjate que voy a volver un segundito con los enteros. ¿En qué sentido quiero volver? Quiero volver con las operaciones. No quiero que nos quedemos sin las operaciones. Fíjate, si yo realizo una operación con los números enteros, por ejemplo, si yo realizo una suma entre dos enteros, ¿qué voy a obtener? Si digo 3 más 2 es 5. ¿Es un número entero? Y sí, es un número entero. Sí. Perfecto. Ahora, si digo 3 menos 2, ¿cuánto me da? Y me da 1. ¿Es un número entero? Y Sí. la respuesta es sí. Ahora si digo 2 menos 3, ¿cuánto te da? Y me da menos 1. ¿Es un número entero? Sí. No. Negativo. Sí. Sí. En este caso, Negativo. espectacular. En este caso no tenemos problema. Ahora suponete que hago la operación multiplicación y digo, mira, 2 por 3, ¿cuánto me da? 6. ¿Es un número entero? Y la respuesta es sí. Y ahora, si suponete, yo digo, hago la operación división y digo 2 dividido 3, ¿qué te da? Y mira, 2 dividido 3, olvídate, no es un número entero. ¿Sabes por qué? Porque esta rayita de fracción me indica que qué operación aritmética tengo que hacer. División. División. Y si vos hicieras la división, te daría 2 dividido 3, te va a dar 0, 6, 6, 6, 6, todos los 6 del planeta, ¿no es cierto? Entonces no sería un número entero. Por lo tanto, ¿qué estás diciendo? La división dentro del conjunto de los números enteros no es una operación cerrada. ¿Por qué? Porque si yo tomo dos elementos del conjunto de los números enteros y realizo la división, no siempre tengo un número entero como resultado. Por esa razón decís que la operación división no es cerrada
para el conjunto de los enteros. Viendo eso que está sucediendo y que nos deja, digamos, con pocas posibilidades, recurrimos a la generación de otro conjunto numérico, el de los racionales. Fíjate qué dice el conjunto de los números racionales. Dice que son aquellos, esto que está acá, fíjense, dice el conjunto de los números racionales, y lo escribimos con una Q mayúscula, dice, son aquellos números que pueden escribirse como un cociente entre dos números enteros. P y Q dice que son dos números enteros, pero con la salvedad de que Q tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no existiría. Porque no está definida la división. Porque si Q toma el valor 0, yo tendría P sobre 0, y la división por 0 no está definida. Entonces, por esa razón, la definición del conjunto de los números racionales exige que Q, a pesar de que es un número entero, sea distinto de 0, porque vos sabés que 0 es parte del conjunto de los números enteros, que acabamos de ver, ¿eh? Entonces, para los racionales te exige que Q tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué son los números racionales? Son aquellos que se pueden especificar o escribir como un cociente de dos números enteros, siempre y cuando el que esté como divisor sea diferente de 0. ¿Sí? Fíjate vos que los números racionales se pueden expresar de distintas formas. Por ejemplo, mira, yo lo voy a escribir acá. Ejemplo. Ejemplo de números racionales. Por ejemplo, 2/3. ¿Es un número racional? Sí. ¿Por qué? Y porque es un cociente entre dos números enteros. Perfecto. Ahora yo te presento, por ejemplo, 4 medio. 4 medio, ¿es un número racional? Sí. Sí. Porque es un cociente de dos números enteros. Pero vos fíjate que a 4 medio, si yo realizo una simplificación, ¿qué puedo obtener? Bueno, 4 dividido 2, ¿qué me da? 2. 2. ¿Y 2? ¿Qué tipo de número es 2? Un número Natural. Natural. Es un número entero y también es un número natural. O sea que, fíjate, con este ejemplo vos estás viendo, o sea, un número natural, que yo sé que los números naturales están dentro de los enteros, y encima, los números enteros ahora lo veo que están dentro de quién, y de los números racionales. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Porque 2, ¿a qué conjunto numérico, el más chico de todo, al que pertenece, cuál es? natural. Los naturales. De los naturales. Al que sigue, ¿cuál sería al conjunto? Enteros. De los enteros, porque estaría en la zona de los enteros positivos. Y por otro lado, estamos viendo que este 2 proviene de una fracción que era 4 medio. O sea, ¿y 4 medio qué es? Y 4 Un número medio racional. es un número racional porque es algo que dice que es un cociente entre dos números enteros, y esa es la definición de un número racional. Por lo tanto, vos estás viendo, los números naturales están incluidos ¿en dónde? En el conjunto de los enteros. Y a su vez, estos están incluidos ¿en dónde? De los racionales. Sí, señor, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Está incluido contenido, si vos querés. ¿Eh? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero vos fíjate, también tenemos otra cosa. Suponete que acá vuelvo al ejemplo del 2/3. Hemos dicho que esa raya de fracción, ¿qué operación indica? Indica la división. Si vos decís 2/3, la división, ¿cuánto sería? Y sería un 0,66, todos los 6 del planeta. O sea que esto termina siendo un número periódico. ¿Cómo se escribe el número periódico? Sería 0,6 y este sombrerito, donde el 6 es el período. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y porque es la cifra o cantidad que se repite de manera indefinida. Por eso están acá los 3 puntitos. Dice, esto se va hasta el fin de los tiempos, te dice. Eso se va hasta el fin de los tiempos. O sea que un número racional también podría ser un número decimal.
O sea, podría ser un número decimal periódico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por ende, un número decimal periódico, yo lo podría representar como una fracción, pregunto. Sí. Sí. ¿Por qué? Y porque el número periódico, ¿de dónde lo obtuve? Y del desarrollo de una fracción. Porque yo realicé la división que me indica la raya de fracción. Fíjense, chicos, acá hay algunos ejemplos. Dice, acá, mira, yo parto, tengo 5 cuartos. Tengo 5 cuartos y resulta de que yo también lo podría haber escrito como menos 5 sobre menos 4. Porque vos sabés que de acuerdo a la regla de los signos, menos dividido menos se hace más. O sea, te quedaría 5 sobre 4, o sea, 5 cuartos. O también podría haber tenido esta situación que está acá. ¿Cómo la obtuve? De pasar de 5 a 15. Y bueno, multipliqué por 3. Y acá de 4 a 12, ¿qué ha pasado? Y bueno, también multipliqué por 3. Siempre tengo que hacer lo mismo. 5 cuartos y 15 doceavos son fracciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de fracciones serían? Equivalente. Equivalente, exactamente. Son fracciones equivalentes. Y ahora vos fíjate, si yo paso de 5 a 125, ¿por cuánto he multiplicado? Por 5. No. ¿Por 15? Por 25. Por 25. De la misma manera, de 4 pasar a 100, ¿qué indica? Y bueno, multiplicaste por 25. El chico que tiene el perro, silencia el micrófono, por favor, porque yo lo silencio a todos. Disculpe. Sí, te pido por favor. Chicos, fíjense, entonces, 125 sobre 100, que eso se lee 125 cienavos, es equivalente a tener 5 cuartos. Y esto te está expresado como fracción. Pero también, si vos realizás la división 125 dividido 100, 15 dividido 12, 5 dividido 4, ¿qué vas a obtener como resultado? Y bueno, 1,25. Y nosotros a esta notación, a 1,25 y lo que sigue, la conocemos como decimal, la notación decimal, ¿no es cierto? O la forma decimal. Pero la forma decimal, vos fíjate que puede tener distintas características. Por ejemplo, tener el 9 cuartos. Si vos realizas la división te da 2,25. Dice que el 2 es la parte entera y la parte decimal es 25. El 5, ¿qué posición decimal está representando? 5 centes. La centésima. ¿Y el 2? La décima. La décima. Y el 2 que está a la izquierda de la coma es la parte entera. Entonces, estas son las posiciones. El primer 2 que está a la derecha de la coma es las décimas. Y el 5 que está a su derecha son las centésimas. ¿Sí? Bien. Y vos fíjate la otra forma de reconocer la notación decimal. Vos tenés decimal finita. Por ejemplo, lo que tenemos acá. 0,4. Tenés el 0,4, ¿qué más tenés? Menos 0,324 y el otro ejemplo que está. Después tenés dice decimal periódica pura. ¿A qué se refiere decimal periódica pura? Por ejemplo, cuando tenés una situación como se presentó hace rato del 0,66, bueno, acá tenés 0,55, la cantidad que se repite. Profe. Sí, te escucho. ¿Sería un solo número que se repite? Exactamente, que sería el 5. Y Y a eso le sería llamamos... justo después de la coma. Sí, señor. Y eso le llamamos período. A eso le llamamos periodo. ¿Quién es el número o la cifra que se repite? El 5. No es el 55 ni el 555, es el 5. ¿Sí? En cambio, en el ejemplo de la par, vos fíjate que acá, ¿quién es el que se repite? El 20. El 20. El 20. Tengo ahí el 20, acá se repite otra vez, y después se repite otra vez. Entonces vos vas a decir, bueno, mirá, acá hay una cifra que se repite, que es el 20. Por lo tanto, el 20 es el período. Y entonces lo escribimos al número, lo escribimos así.
7,20, siendo 20 la cantidad periódica. ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad que se repite de manera indefinida, ¿sí? Luego tenés una forma que dice la decimal periódica mixta. Por ejemplo, el que está en el último renglón y que dice 01555. ¿Quién es el número que se está repitiendo? Y es el 5. Es el 5 el periodo. Entonces, el periodo es el 5. El 1, ¿qué sería el 1? Y el 1 sería la cantidad que no se repite, o sea, la cantidad no periódica, ¿sí? Y abajo tenemos acá un detalle de cómo sería un número decimal periódico mixto. Vos fíjate que acá, en esta parte, tenemos el 13, que tiene el sombrerito, que es una especie de paréntesis, esa es la cantidad que se repite. Entonces decimos que es la parte periódica. El 25... que no tiene ningún sombrerito, no tiene ningún paréntesis como sombrerito, decimos que es la cantidad que no se repite, o sea, es lo no periódico. ¿Y quién sería la parte entera? Lo que está a la izquierda de la coma. En este caso sería el -5, donde el menos es el signo y el 5 es el valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Digamos que esto es una especie de recordatorio de lo que ustedes ya han trabajado en algún momento en el colegio, y bueno, pero llega una forma de tener un número racional en forma fraccionaria. Fíjate en la forma fraccionaria. ¿Y por qué decimos en forma fraccionaria? Y bueno, desde la definición del conjunto de los números racionales decimos que, bueno, que son aquellos que están representados por una fracción, donde tanto el numerador como el denominador son números enteros, siempre y cuando el denominador sea como un número diferente de 0. Fíjense, acá te dan estas situaciones, te dice, bueno, mira, vos tenés un número decimal y lo podés reconvertir a una fracción. ¿Eso es posible? Sí. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, para hacer eso tenés esta receta que está acá. ¿Nosotros cómo la vamos a aplicar? Vamos directamente, vamos con el apartado A. En el apartado A vos tenés el número que es 6,333 y se repite de manera indefinida, o sea que vos identificás que es un número decimal periódico que tiene este aspecto. 6,3, siendo el 3 el número periódico, ¿verdad? ¿Cómo vas a resolver esta situación? Vos vas a decir, esto va a ser igual a lo siguiente. 63. Y vas a crear, vas a decir, bueno, mira, tengo que hacer la siguiente estructura. Voy a considerar el número entero hasta donde se produce el periodo, o sea, el 63. Y le voy a restar el número entero hasta antes de que se produzca, esté presente la cifra periódica que es el 3, o sea, el 6. El resto el 6. Y lo voy a dividir en tantos 9 como cifra tenga la cantidad periódica. ¿Quién es tu cantidad periódica? Es el 3. El 3. ¿Y cuántas cifras tiene? Y tiene una. Por lo tanto, pongo un solo 9. Y le voy a poner tantos ceros como cantidad no periódica tenga. Acordate, la cantidad no periódica, ¿entre quién va? Va entre la coma y la cantidad periódica. ¿Y cuántas cifras no periódicas tenemos? Ninguna, no tenemos Ninguna. No hay Ninguna. ninguna. Por lo tanto, no pongo nada. O sea, que esto aquí es igual. Esto es igual. 67. No, 57. 57. A 57 noveno. ¿Esta sería la fracción? Sí, esta sería la fracción. ¿Sí? Eso sería. Fíjate cómo sería en el caso del apartado B. En el caso del apartado B, vos tenés el número, dice, es 23,35, y ya te reconoce que el 5 es una cifra periódica, es decir, que se repite. ¿Cómo vas a reconstruir acá la fracción? Entonces vos vas a decir, bueno, 2335. 2335. sí, Menos 23. Menos 23. Menos 233. Menos 233. 5. sí, menos 5. Sobre 90. 90. Sobre. Ahora, esperen un segundito, ya tenemos la parte de arriba, ahora vamos por la parte de abajo. A ver, la parte de abajo dice, vas a dividir en tantos 9 como cifra tenga la cantidad periódica. La cantidad periódica es 5. ¿Cuántas cifras tiene? Una. Por lo tanto, pongo un solo 9. Ahora,
Dice, y le agrego tanto cero como cifras tengan la cantidad no periódica. ¿Quién es la cantidad periódica? El 3. Uno solo. El 3. ¿Cuántas cifras tiene? Una. Una. Por lo tanto, Una. agrego un solo cero. Y eso es lo que nos está quedando. Y fíjate, ¿cuánto sería esto? 2102 sobre 90. 2000, perdón, 2000. 102. Ahí está. Sobre 90. Inclusive, si ustedes quieren, a esto lo pueden dividir en 2 y esto te da acá 45. ¿Y esto te da cuánto? Te da 1. ¿Qué más? 1051. 1051. 1051. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Y la respuesta sería esta o esta, indistintamente. Ya está. Vos pudiste reconvertir tu número decimal, lo pasaste a fracción como te estaban solicitando. Y te das cuenta que sí se puede hacer. ¿Por qué? Y porque se trata de un número racional. Y por definición, un número racional, ¿cómo se lo puede expresar? Y se lo puede expresar como un cociente de dos números enteros. Fíjate, el 1051 es un número entero y el 45 también. ¿Cuál es la condición? La condición es que el número que vaya como divisor, ¿cómo tiene que ser? Distinto de cero. Distinto a cero. Distinto de cero. Este te lo dejo para vos, para que juegue en la casa. Eso te lo dejo para vos. Entonces, fíjate, ya tenemos los racionales. Vamos ahora por los irracionales. ¿Cuáles serían los irracionales? Bueno, para los irracionales, nosotros vamos a decir, son todos aquellos, de acuerdo a esta definición, dice, un número A es un número irracional, tal que A no es un racional, o sea, va por la negación. O sea que, ¿qué vamos a decir interpretando esa negación? Vamos a decir que un número irracional es aquel que no se puede representar como un cociente de dos números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a decir. Entonces, teniendo en cuenta esta negación, esto que está acá, esta no pertenencia, esto que está acá, nosotros vamos a decir, bueno, mirá, el conjunto de los irracionales son aquellos números que no pueden ser representados como un cociente de dos números enteros. O sea, ¿puede ser un número decimal? Sí, pero ¿qué tipo de número decimal? Un número decimal que es no periódico, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son aquellos números? Por ejemplo, hay algunos números que son emblemáticos y conocidos. El número pi. El número pi que nosotros tenemos acá es un ejemplo de un número irracional. ¿Cuánto vale el número pi? 3,14. 3,14. Si ustedes dicen el número pi vale 3,14, entonces no me estás diciendo que es un número irracional, porque el número pi en realidad es 3,14, 15, 92, 65, 4, bla, 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 bla. Infinitas números que no se repiten. Lo que tiene los números irracionales son aquellos decimales que no son periódicos y tienen infinitas posiciones decimales. ¿Entienden? Entonces, nosotros en el nivel anterior, es decir, en el colegio, siempre nos hemos puesto en modo práctico y siempre cuando el profe nos preguntaba ¿cuánto vale pi? Y decíamos, y usamos para los cálculos 3,14. Pero sepan ustedes que 3,14 es una aproximación. Ahí se usó una aproximación hasta la centésima, nada más que eso. El número pi es un número irracional y por su definición, ¿qué dice? Me estoy por quedar sin datos, dice el chico, no te hagas problema. Entonces, por definición, ¿qué es lo que pasa? Un número irracional es un número decimal que tiene infinitos decimales. Acá lo estamos diciendo en las decimales, en la definición. Infinitas posiciones decimales. Entonces eso tengan en cuenta. El número E también es otro número irracional. ¿Y cuánto vale? Vale 2,7182 y un millón de moneditas, que nunca tiene fin. ¿Por qué? Porque es un número irracional. Los números irracionales, te reitero, son números que no se pueden escribir como un cociente de dos números enteros, o sea, no se pueden escribir como fracción. Y pueden ser números decimales no periódicos con infinitas posiciones decimales. El número E es otro ejemplo, la raíz de 2, raíz de 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que
dentro de lo que serían los conjuntos numéricos, nos queda el conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales, que es aquel en el que nosotros podemos hacer la unión tanto del conjunto de los números racionales como de los irracionales, eso nos da lugar a el conjunto de los números reales. Fíjense, acá tenemos un pequeño diagrama de Venn en donde estamos observando, ¿qué es lo que observamos, chicos? Lo que observamos que, fíjate, este es el equipo de los números irracionales, de los números racionales, perdón. ¿Quiénes están dentro de los racionales? Y mirá, Los enteros, enteros, Los enteros y naturales. los enteros, los enteros naturales. y los naturales. Y después tenemos otro equipo, que es el equipo de los irracionales. En el equipo de los irracionales están ¿quiénes? Están aquellos decimales que no son periódicos y que tienen infinitas posiciones decimales. ¿Qué más puedo decir de los irracionales? Son aquellos números que no pueden ser expresados como una fracción, es decir, no pueden ser expresados como un cociente de dos números enteros. Ahora, el conjunto de los racionales y de los irracionales quedan como, ¿a qué dan lugar? Dan lugar al conjunto de los números reales. Ellos dos dan lugar al conjunto de los números reales. Y esto es el conjunto de los números reales. Entonces vos fíjate que nosotros lo podríamos poner, mirá, acá dice, los naturales están incluidos en los enteros y los enteros están incluidos en los racionales. Eso por un lado. Y por otro lado, los reales, ¿cómo está dado el conjunto de los reales? Como la unión de los racionales, e irracionales. Eso es el conjunto de los números reales. Vos fíjate, si yo tengo dos números racionales, ¿cuántos números racionales habrán entre dos números racionales cualquiera? Por ejemplo, entre 2,4 y 3,7. ¿Cuántos números hay en medio de esos dos? ¿Infinito? Hay infinitos. Entonces, entre dos elementos de un conjunto, del conjunto de los números racionales, ¿yo cuántos elementos puedo tener? Infinitos elementos, infinitos números. Entonces, por esa razón, decimos que el conjunto de los racionales es un conjunto denso. Y esa misma característica le va a dar ¿a quién? Le va a dar a los números reales. ¿Y qué va a pasar? Entre dos números reales cualquiera, ¿cuántos números reales voy a tener? Voy a tener infinitos números reales. ¿Y eso qué me dice? Me dice que el conjunto de los números reales es un conjunto denso. Es un conjunto denso. En cambio, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros son conjuntos ¿de qué tipo? Finitos, porque no tienen todos los números. Perfecto, o sea, son discretos. Entonces, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros son conjuntos discretos. Y el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales, ya que abarca todo, son densos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Las propiedades, para que las recuerdes, vos fíjate que si yo realizo acá propiedades de los números reales, si yo tengo A más B, es lo mismo que tener B más A. O sea, la propiedad conmutativa es aplicable a la suma de dos elementos de números reales. Lo mismo que para el producto. A por B es igual a B por A. O sea, la conmutatividad sí se aplica. Lo mismo que para la suma, la asociatividad y para el producto y la distribución, tanto para la suma como para la resta. Eso yo lo dejo para ustedes y que revisen lo que han aprendido y lo tienen como material de repaso. Estas las propiedades de los reales las voy a dejar para ustedes para que se metan de lleno. Y luego tenemos el orden operatorio. ¿Qué quiere decir el orden operatorio? Que nosotros podemos tener una operación, una expresión donde se realizan operaciones combinadas, donde aparecen potencias o raíces, multiplicaciones o divisiones y sumas o restas. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo? ¿Qué se resuelve primero? Tiene que haber un orden. Ese orden indica que primero, ¿qué se resuelve? Las potencias y raíces. Luego, ¿qué se resuelve?
multiplicaciones Multiplicaciones y divisiones. Divisiones. Y finalmente, las sumas y las restas. Y el resto. Por ejemplo, Muy acá tienen una situación de una operación combinada, en donde, fíjense, hay una sucesión de operaciones, suma, resta, multiplicación, división y potenciación en este caso, y entonces acá te muestra la secuencia de qué es lo que se va resolviendo primero y qué es lo que se va resolviendo de manera subsiguiente. Entonces, esa prioridad en la realización de las operaciones es importante que las mantengamos. ¿Estamos de acuerdo? Es importante recordar, profe. o sea, este orden, tenerlo siempre bien presente porque lo vas a usar hasta el fin de los tiempos mientras seas ingeniero. ¿Sí? Vayamos con algunos ejercicios de lo que va a ser. A ver, ya hicimos el ejercicio 2 y 3 del TP1, ahora vayamos con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 La consulta, te dice, profe. pregunte. Lo de conjuntos de números naturales y racionales. Sí. Dice que es un conjunto denso, ¿verdad? Los ¿O naturales, era discreto? naturales es discreto. Los enteros también son discretos. En cambio, los bien, racionales y los reales son conjuntos densos. Bien, gracias. Perfecto. No, por favor. Fíjense, chicos, acá tienen lo siguiente. Dice, contesta las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas. Dice, la diferencia entre dos números racionales es otro número racional. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... Verdadero. 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 Yo le voy a poner una B en rojo. ¿Existen infinitos números naturales entre 10 y 25? No. No, ¿por qué no? Porque acabamos de decir que es un conjunto discreto, entonces esto es falso. Dice, si A es igual a 4 y B es igual a 0, entonces A dividido B es igual a 0. Verdadero. Verdadero, porque todo número divide. Fíjate, el apartado C te está diciendo que A dividido B, y te está diciendo que A vale 4, y te está diciendo que B vale 0, y te pregunta, ¿cuánto vale esto? Te dice, ¿es 0? Te pregunta, ¿y vos qué respondés? Sí. Falso. 4. Falso, vale 4. Chicos, es un terrible falso. ¿Por qué? Porque la Falso. división por 0 No no está está definida. O sea que Está esto es dividiendo por nada. exactamente. O sea, es un terrible falso. Entonces, eso tengan cuidado a la hora de proceder. Fíjate que acá tenemos que aplicar las reglas del juego y sabemos que la división por 0 no está definida. Distinto hubiera sido si te decía B dividido A. Como B vale 0 y A vale 4, esto, ¿a cuánto vale? ¿A cuánto equivale esta división? Esto es 0. Esto sí es correcto, pero lo de arriba es un terrible falso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el apartado D. Dice, el cociente entre un número y su opuesto es igual a -1. Verdadero. 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 Verdadero porque si está diciendo de un número, por ejemplo el 2, y el opuesto sería -2, la multiplicación entre los signos daría menos. Bueno, supongamos que yo tengo el número A, ¿y cuál sería su opuesto? Menos A. Menos A. Bien. ¿Qué me dice acá la consigna? El cociente entre un número y su opuesto. Entonces yo digo A dividido menos A, ¿verdad? ¿Es así? Bien. Sí. El signo de arriba es positivo y el signo de abajo es negativo. O sea, más dividido menos, ¿qué te da? Te da menos. Y luego A dividido A, esto es 1. O sea que, ¿cuánto vale esto? Vale -1. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero. Verdadero.
Perfecto. Una pregunta. Pregunte. En la división, el número que estaba abajo no pasaba a positivo. Perdón. El negativo, por ejemplo, no pasaba positivo al signo contrario. En este cociente que hicimos, vos fíjate que A tiene, el del numerador tiene un signo positivo y el denominador tiene un signo negativo. Positivo dividido negativo te da negativo. ¿O qué es lo que me estás preguntando? Porque anteriormente dijimos que cuando estamos dividiendo, el número, el signo que está abajo, digamos, pasa sumando. No, porque fíjate vos, acá esto es una operación división, no es una operación ni suma ni resta. Cuando tengamos sumas y restas, si estamos en un miembro, pasamos al otro con el signo cambiado. Acá no es eso, acá tenemos producto y cociente. En producto y cociente eso no sucede. Es decir, suponete que yo tenga 2 dividido menos 3 y esto sea igual a 4, por decirte algo, acá el 2, este es un ejemplo muy burdo, no deberíamos poner un ejemplo de este tipo. Por ejemplo, yo tengo A sobre menos A, y dice que esto es igual, qué sé yo, ponele a 1. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Que A es igual a 4, esto es igual a menos 1. Entonces, ¿qué dice acá? Que menos 1 tiene que ser multiplicado ¿por quién? Tiene que ser Por menos A que pasa sumando. No, porque menos A mantiene su signo. Menos A mantiene su signo. Distinto sería que yo tenga A más B igual a C. Esto es una cosa y esto es otra. Acá si yo quiero despejar A, acá digo que A va a ser igual a C menos B. Esto es otra cosa. Acá fíjate, el menos A está dividiendo, no cambia su multiplicando. ¿Eso no es una ecuación? Y mira, esto es cualquier cosa, pero lo que sí estamos haciendo es un pasaje de término. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo tengo una suma, alguno de los sumandos, si yo lo quiero pasar de un miembro a otro, entonces pasa con signo cambiado. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense, yo tengo A más B, digo que es igual a C, pero resulta que yo quiero despejar A. Para poder despejar A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo A más B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, le tengo que restar B en ambos lados para que yo pueda tener lo que estoy solicitando. Entonces, si yo le resto B en ambos lados, fíjate lo que puedo hacer. Acá se cancela B con menos B. O sea, ¿qué te ha quedado como resultado? Te ha quedado que A es igual a C menos B. Menos B. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá directamente? ¿Qué es lo que hacemos? Salteamos esta parte, la salteamos. Se supone que la sabemos, por eso la salteamos. Claro. ¿Entienden? Entonces, pero eso es lo que se ha aplicado. Acá lo que se ha aplicado es la propiedad, es la propiedad de continuidad, en donde si yo necesito despejar o eliminar un término, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le tengo que sumar o restar el término opuesto. Por ejemplo, si yo tengo el 5 y lo quiero eliminar, ¿cómo hago? Y le sumo el menos 5, que es lo mismo que decir, le resto 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo presente. Entonces, en este caso, el D es verdadero. ¿Y cómo sería para el apartado E? Verdadero. Vos fíjate que ahí tenés una potenciación. Y ustedes recuerden que la propiedad de la potenciación, ¿qué es lo que te dice la propiedad en la potenciación? Vos tenés una Ahí tengo que multiplicar los exponentes. Claro, vos fíjate, tenés un número. Potencia de potencia. Vos fíjate, yo tengo un número A que está elevado a un exponente negativo. Por ejemplo, menos 1. ¿Esto qué dice? Y esto me dice que esto es igual a 1 sobre A. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el inverso. El inverso de un número. Ahora, si yo lo llevo a la potenciación y digo, yo tengo un número A elevado a un exponente negativo. ¿Y qué dice la propiedad de la potenciación?
Cuando el Base exponente positiva negativo por exponente negativo, resultado positivo. dice que vamos a invertir la base y el exponente ahora va a quedar positivo. Esto se llama inversión de base. Y esto es una propiedad ¿de quién? De la potenciación. ¿Sí? Y eso también lo tienen ahí ustedes en el material que está acá, en este material, lo tienen. Así que esto, véanlo, repásenlo. Es más, esto lo vamos a ver más en profundidad en la próxima clase, pero está bueno que ustedes lo pregunten, porque se supone que esto también ya está visto en los ciclos anteriores de la formación de ustedes, pero de todas maneras, esto se va a ver con mayor, digamos, ahínco en la próxima clase, o sea, mañana. Yo sugiero que vayan leyendo, ustedes tienen el material, así que pueden ir leyendo tranquilamente. ¿Qué más? Fíjense, entonces, ¿cómo contestaríamos este último apartado? Vos tenés, fíjate, si yo tengo a elevado a la menos 1 y todo eso elevado a la menos 1, esto es igual a ¿qué cosa? Esto es igual a 1 A elevado a 1. sobre a la menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí. Y ahora, fíjate, vos sabés que a elevado a la menos 1, ¿a qué es igual? A elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre a, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que yo ponga 1 sobre a. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, Sí. profe, pero Sí. no se usaba lo que es la multiplicación de los exponentes. Un segundito. Mira, yo estoy diciendo por la propiedad, de la inversión. Y fíjate que después vamos a llegar a lo mismo. Y ahora vos fíjate, acá que tengo una división entre dos números, en donde uno de ellos es una fracción. Vos fíjate, ¿cómo se traduce esto? Y yo lo puedo expresar como una multiplicación. ¿Qué te quedaría? 1 por ¿cuánto? Por A sobre 1. Vos sabés que A sobre 1 es A. O sea que esto, ¿cuánto te da? 1 por A sobre 1. Esto te da A. Esto es una vía. Luego, el compañero dice, pero profe, usted podría haber aplicado algo más simple. Dice, A elevado a la menos 1 y todo eso elevado a la menos 1. Si yo estoy dentro de la propiedad de la potenciación, ¿qué es lo que tengo acá? Potencia de otra potencia. ¿Y a qué es igual? ¿Y a qué dice que es igual esa propiedad? Dice esa propiedad que potencia de otra potencia, dice que es otra potencia con la misma base y en donde el exponente es la multiplicación entre ¿quién? Entre los exponentes dados. O sea, menos 1 por menos 1, ¿cuánto es? 1. 1. Y cuando el exponente es 1, no se lo escribe y se escribe directamente, exactamente, y se sobreentiende que está a elevado a la 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que esto que está acá, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y fíjense que acá vamos a hacer una salvedad. Acá dice, fíjate, esto va a ser verdadero. En realidad, acá hay una sutileza en la pregunta. Acá donde dice, para todo número A perteneciente a los reales. Acá hay una sutileza. Esto es verdadero, pero ¿sabes qué? Pero solo porque Dios es grande, es verdadero. Pero ¿sabes por qué te voy a decir que hay una sutileza? Porque acá te dice, para todo A, número real. Dame un ejemplo de un número real, cualquiera. El número pi. El número pi, dame otro. Sí, dame otro. 0,5. 0,5, otro. Raíz de 2. Raíz de 2, otro. 1. 0. 1. 0. ¿El 0 es un número real? No, el 0 no. No. Sí, porque Sí, porque pertenece a los enteros.
Claro, y los enteros están dentro de los racionales, y los racionales dan lugar Reales con de los ahí. irracionales a los reales. O sea, el 0 es un número real, y sí, más vale que Sí. sí. O sea, perfecto. ¿Por qué digo una sutileza? Porque acá dice para todo número A real. O sea que el 0 está dentro. Ahora, acá dice A elevado a la menos 1. A elevado a la menos 1, yo te dije hace rato que es la definición de quién, del inverso, ¿verdad? Ahora, como A es un número real y dice para todo número real, ahora, si A toma el valor 0, ¿esto tiene validez? No. No, porque me quedaría 1 sobre 0, olvídate. O sea, que esa sutileza me hace que yo tenga que reformular mi respuesta y te diga, esto no es verdadero. ¿Esto qué es? Esto es falso. Es un falso verdadero. Es por esto que dice acá, para todo, ahí te hace de que esto sea falso. ¿Cuándo sí sería verdadero? ¿Qué debería decir para que esto sea Incluyendo verdadero? al 0. Sí, señor. ¿Sabe cómo debería decir el enunciado para que eso sea verdadero? Debería decir, para todo número A perteneciente a los reales con A distinto de 0, entonces A elevado a la menos 1 y elevado a la menos 1 es igual a A. Y entonces yo te pregunto, ¿esto es verdadero? ¿Y Sí, cuál es es tu verdad. respuesta? Tu Sí. respuesta Sí, sí, es verdad. contundente. Sí, Y vos verdadero. contundentemente vas a decir, esto sí es verdadero. Pero lo que me pusieron acá, esto que está acá, esta sutileza, es un terrible falso. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que vos tenés que entender en un enunciado. Fíjate lo que te están diciendo. Cuando te dicen para todo número A, que pertenece a un conjunto, en este caso los reales, te están diciendo, bueno, a ver, si me dice que son todos los números reales, y yo sé que el 0 es parte de los números reales, cuando yo haga A a la menos 1, yo sé que A a la menos 1 es el inverso de un número. Y entonces yo sé que eso, el inverso de un número significa que sería el 1 sobre el número. Pero si el número vale 0, y yo sé que esa rayita de fracción me indica división, se me fue. No, no se puede. Se me fue. No puedo. Entonces, hace de que esta proposición que está acá en el apartado E sea un terrible falso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió eso? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Sí, Bueno, profe. Sí. chicos, Sí, Sí, profe. fíjense, Sí, sí, se entendió. fíjense, Sí, profe. fíjense. Esto que yo acabo de desarrollar se llama un blog de nota, una hoja de OneNote. Esa hoja yo se la voy a dejar compartida, fíjense dónde. Ustedes tienen, nosotros tenemos acá en la comisión 8, este es el panel del profe de la comisión 8 que soy yo. Y fíjense, tienen acá, esto que dice apuntes de clases, este loguito de OneNote. Acá ustedes luego van a hacer clic y van a poder acceder a este material que yo he escrito y he garabateado durante todo el transcurso de la clase. Entonces ustedes cuando hagan clic acá van a poder ver la clase del día de hoy. ¿Sí? Entonces van a poder acceder en el momento que quieran. Esa va a ser una forma de grabar la clase. En otras ocasiones les voy a hacer y les voy a grabar un video que luego se los voy a colgar en YouTube, lo voy a subir ahí a algún canal de YouTube y les voy a compartir para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Mañana profe. traten de ingresar 10 minutitos antes, ingresen logueándose con apellido y nombre, y si tienen algunos compañeros o amigos que también deberían estar y no entraron por algún motivo, coméntenle que esa es la forma de acceder. Loguearse, entrar por el link que yo les compartí, por fuera del campus virtual para que no colapse, entrar por Zoom y loguearse en Zoom con apellido y nombre, porque si no, yo tengo un listado y si yo no lo reconozco en el listado, no lo puedo dejar pasar.
¿Entienden? Chicos, ¿Profe? ha sido un gusto y bueno, nos estaremos viendo mañana. Y sí, te escucho. Disculpe por interrumpirlo, quería decirle no, con no hay respecto de, problema. de los 10 minutos anterior a la clase. Sí. Anteriormente a la reunión con Zoom de matemáticas teníamos introducción a la universidad y Sí. terminó justo cuando el de usted empezó. Es decir, que no podríamos salir 10 minutos antes del Zoom Ajá. anterior para entrar al de usted. Por eso yo me entro la duda Los ahora de... lunes y martes, profe, tenemos clase de Bueno, introducción. ya voy a hablar yo con la coordinadora de introducción para que eso no pase, para que ustedes puedan salir inclusive 15 minutos antes. ¿Entienden? Ok. Lunes y martes. Perfecto. Listo, ahí está. Chicos, nos estamos viendo mañana y cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Vamos, Chao, profe. Profe. Chao.